y no son consideradas como dañinas, pero a la larga van a ocasionar lesiones irreversibles en las células ciliadas externas. Esto inicialmente. Y a estas lesiones iniciales se les va a dar el nombre de microtraumas. Primero dañan las células ciliadas externas y después estas pequeñas variaciones de ruido estable van a dañar las células ciliadas internas para después lesionar las fibras nerviosas y las neuronas ganglionares. Entonces son pequeñas microlesiones, ¿sí? Esos son los microtraumas. Y tenemos también lo que son los traumas, que los traumas son aquellos que se van a causar cuando se supera el nivel, el nivel crítico de protección de nuestro oído. Entonces, cuando se supera este nivel crítico, que es alrededor de los 80 decibeles, como veíamos en el trauma acústico agudo, entonces va a haber una perturbación del umbral auditivo que puede ser temporal o puede ser permanente. Se han hecho investigaciones y en el caso del ruido inestable se ha visto que este ruido inestable causa traumas que van a causar una ruptura, van a causar fusión o colapso de los estereocilios de las células ciliadas externas, incluso pueden llegar a generar microlesiones de la membrana celular y de la membrana de Reiner, hasta ocasionar cicatrices en estas células ciliadas externas que ya no permitan la recepción y procesamiento adecuado de los sonidos. Entonces, esto sería lo que son los traumas. Entonces, traumas, aquellos que pueden ser iguales o superiores a ese nivel crítico que hablamos que es de 80 decibeles, mientras que los microtraumas son variaciones del ruido estable que no superan los rangos para decir que es una variación importante del ruido. Y finalmente tenemos la parte metabólica de esta teoría. El neurotransmisor encargado de la vía auditiva por excelencia es el glutamato. Entonces, cuando nosotros tenemos un excesivo funcionamiento de esa vía auditiva por una sobreestimulación, lo que vamos a ocasionar es de que haya una superliberación de glutamato que va a causar una toxicidad de la célula ciliada. Primeramente va a causarle un cansancio energético que nos va a generar una variación temporal del umbral, pero si esto sigue como persistiéndose por mucho tiempo, como en el trauma acústico crónico, que decíamos que es a lo largo de una exposición continua, entonces si se sigue promoviendo esta exposición prolongada, va a causar edema agudo celular, generación de radicales libres, que va a ocasionar finalmente una muerte celular. Entonces aquí tendríamos el edema de la célula ciliada externa, su núcleo, y pues bueno, entonces aquí tenemos entonces dos teorías. Bueno, tenemos una teoría que se divide en dos, una que son traumas por sonidos, por el sonido que genera lesiones, y la otra es una teoría química o metabólica por un excesivo funcionamiento. ¿Cuál de las dos es la que aplica más para el trauma acústico crónico? Se piensa que realmente las dos son las que están funcionando al mismo tiempo en el caso del trauma acústico crónico. Probablemente primero hay alteraciones en la morfología de la célula ciliada externa por la teoría metabólica, por esa toxicidad por glutamato. La célula ciliada se va sensibilizando hasta que de repente llega un trauma o un microtrauma que le da totalmente en la torre a la célula y termina por lesionarla. Entonces se piensa que los dos mecanismos funcionan para la generación de la lesión. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico de este trauma acústico crónico? Entonces, al ser un padecimiento de instalación lenta y progresiva, usualmente los síntomas van a ser poco percibidos por los pacientes y son percibidos ya hasta el punto en que le generan una dificultad para su comunicación. Entonces, por lo regular, los síntomas pasan desapercibidos en el trauma acústico crónico. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es de que vamos a tener factores predisponentes para tener trauma acústico crónico y factores protectores, y al estar participando ambos va a hacer que también varíe la presentación del cuadro clínico. Hay otros estudios que nos dicen que también no se ha establecido con exactitud la relación que existe entre el tiempo de exposición, la intensidad del agente y el grado de lesión. Entonces, así bien a ciencia cierta, un cuadro clínico específico tal vez no se pudiera dar.
Más sin embargo, trataremos de razonarlo. El ruido, el trauma acústico crónico se ha estudiado ya desde hace muchos años. Hay una clasificación clásica que se ha manejado desde hace muchos años y que se hizo por los doctores Roberto Maduro y Adolfo Azoy Castañé. Esta clasificación se hizo en Europa a mediados del siglo pasado. Entonces, imagínense ustedes los trabajadores que ocuparon para realizar este estudio. Probablemente eran trabajadores que habían sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, que estaban, imagínense, con la maquinaria de la primera mitad del siglo pasado, maquinaria tal vez ruidosa, y eso por una parte, pero imagínense eso en cuanto a ruido derivado de su trabajo. Ahora ustedes imagínense el ruido ambiental de ese tiempo, ¿cómo sería? ¿Intenso? Yo creo que no. Imagínense Europa en el siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, una Europa en crisis, sin lana. Entonces, imagínense, tal vez no había tanto medios, no había tanto ruido ambiental. Y por otra parte, ¿ustedes creen que ellos contaban con iPads, con antros, con música rock metálico? No, ¿verdad? Punk, entonces no había, ¿no? Entonces, eso es cómo se hizo ese estudio en ese tiempo. Tal vez era puro por la exposición a ruido ocupacional, a ruido derivado del trabajo, pero el oído de esos seres, de esas personas, no estaba contaminado por ruido ambiental ni ruido recreativo. Ajá. Entonces, vamos a tomar en cuenta eso. Entonces, estos doctores hicieron esta clasificación y dividen al trauma acústico crónico entonces en 4 etapas de acuerdo a su evolución. Y ellos lo que mencionaban es de que la primera etapa se va a dar en los primeros 5 años de exposición. Dicen que esta primera etapa es reversible, solamente va a haber una fatiga de las células ciliadas o de las células pilosas, y que normalmente no hay síntomas, pasa a esta etapa inadvertida. Tal vez lo que pudiera generarse en estos pacientes es acúfeno al final de la jornada laboral, el zumbido de oídos. Y esto puede ser cierto. Ustedes, por ejemplo, o nosotros, yo también, cuando me voy a un antro, y bueno, en mis tiempos eran discos, pues sale uno y sale con los oídos tapados, ¿no? Y con un zumbidito, que ya al día siguiente, por lo regular, se nos quita, ¿no? Entonces, ahí tenemos una lesión temporal de nuestro umbral auditivo. Entonces, imagínense estos trabajadores, los primeros 5 años de labor, no tienen, aparentemente, si les hacemos una audiometría tonal, no tienen una lesión. Aquí ven ustedes el rango que va de -10 a 20 decibeles, que está dentro de lo normal. Vemos las frecuencias, aquí yo evalúo aparte 1500, entonces están dentro del rango normal. Esta es una mujer de 42 años que es cajera de un supermercado y lleva 8 meses de antigüedad. Ahora en el ambiente del supermercado ustedes salen, por ejemplo, y les está bailando allí el conejo ¿cómo se llama este cereal de Nestlé? Del Nesquik, les está bailando ¿cómo se llama? Sí, el conejo, o les está bailando allí el osito Bimbo, y aparte está allí el vendedor de Sky, ¿no? Entonces, el ruido ambiental que está en el área de cajas ya es importante. Entonces, pese a aunque lleva 8 meses de antigüedad en esa labor, vean ustedes, ya hay una caída aquí en 4 y otra en 6, que está todavía dentro del rango normal, ¿no? Pero ya tiene esas caídas. Entonces, esto lleva apenas 8 meses de evolución, ¿no? Si le preguntamos a esta trabajadora si tiene zumbido al final de su día laboral, ¿cuándo es el día que hay más escándalo en los supers? Sábado y domingo, ¿no? Entonces, si a esa trabajadora la agarramos el domingo en la noche o el lunes, o el domingo en la noche, ella nos va a decir que tiene zumbido acúfeno al final de la jornada laboral, y si le hacemos la audiometría va a tener este umbral. Entonces, pues bueno, entonces la primera etapa de la clasificación de estos doctores nos dicen que ocurre en los primeros 5 años y que el umbral aparentemente va a estar normal, pero vamos a tener solamente zumbido al terminar la jornada laboral. Esa es la etapa 1. La etapa 2 va a ir de los 5 a los 10 años de antigüedad. Aquí ya nos dice que hay una destrucción celular permanente
nos dicen los doctores que hay una hipoacusia selectiva en la frecuencia de 4000 Hz y en zonas vecinas, y puede haber un acúfeno que es de moderada intensidad. Les digo, yo ya en este ramo del audio ya llevo afortunadamente chihuahuas, ya llevo como 7 años. Entonces, tuve oportunidad de seguir esta paciente. Ya aquí ya tiene 47 años, sigue siendo cajera del mismo supermercado, pero ya lleva 5 años de evolución. ¿Y se acuerdan ustedes cómo estaba anteriormente? Aquí en 20 decibeles estaba dentro de lo normal, pero ahora cómo está ya después de 5 años, ya tenemos que hay caídas en 3, en 4 y en 6 kilohertz, ¿no? El umbral auditivo por frecuencias, 500, 1000 y 2000, sigue estando dentro de lo normal, pero ya tenemos esta lesión en los tonos agudos, ¿no? Que más o menos se parece a la descripción inicial de los doctores Maduro y Azoy. Entonces, bueno, en la etapa 2, que va después de los 5 a 10 años, que va dentro del rango de 5 a 10 años, puede haber ya una sordera selectiva en 4000 Hz, acúfeno y acúfeno. Si nos vamos a la etapa 3, aquí ya lo que nos dicen es de que esta etapa aparece después de 10 años de antigüedad, hay mayor destrucción de las células ciliadas antes y después de los 4000 Hz y ya afectan la zona del habla. La lengua española, se cree que nuestros sonidos, nuestros fonemas, están en el rango que van de los 500 a los 3000 Hz. Es donde están los fonemas de nuestra lengua española. Para la lengua anglosajona y francesa, están en el rango de 500 a 2000 Hz. Entonces, cuando nos están diciendo que ya está afectando la zona del habla, nos dicen que ya están afectando también las frecuencias de 500, 1000 y 2000, como vemos en este paciente. Ya la hipoacusia es moderada y hay acúfeno intermitente. Vemos en este paciente entonces, él es un hombre, 53 años de edad y es técnico mecánico de aviación, ya lleva 28 años de antigüedad. Entonces podemos ver aquí el oído derecho, ya tiene en 520, 1020, acá en 2000 tiene 25, ya tiene una sordera leve, pero ya tiene mayor caída en la frecuencia de 2000, 3000, 4000, 6000 y también 8000. Y en el oído izquierdo también podemos ver que hay caída desde 2000 hasta 6000 Hz. Entonces podemos ver que ya se están afectando las demás frecuencias. Esto es en la etapa 3. Y finalmente en la etapa 4, que nos dice que va después de los 20 años de evolución, aquí nos dice que ya la hipoacusia ya es evidente, el acúfeno ya es intenso y se presenta diariamente y hay un fenómeno de reclutamiento. El reclutamiento es un fenómeno en el cual los oídos sordos son capaces de escuchar cuando se les pasa un sonido a alto volumen. Entonces son aquellos señores que, por ejemplo, están en la sala de su casa y no en un ambiente tranquilo o en su recámara y no alcanzan a escuchar la conversación de su familiar. Pero sin embargo, si este señor está en el supermercado un sábado o un domingo, entonces el familiar tiene que alzar la voz para que lo escuche el señor y entonces en el supermercado, como alza la voz el familiar, el señor sí escucha mejor. Entonces ese fenómeno se le llama reclutamiento, que es la capacidad de los oídos sordos a escuchar mejor en ambientes ruidosos. Bueno, entonces, y para ejemplo tenemos esto, otro paciente de 60 años, también mecánico de aviación, que ya lleva 39 años como mecánico de aviación y él vemos que ya tiene, ¿qué umbral auditivo tiene en el oído izquierdo? A ver, los de primera y segunda fila, que sí le alcanzan a ver. Aquí tenemos 40, 40 y acá 60. 60. Entonces, 80 más 60, 140 entre 3, como 45. Entonces, ¿qué grado de audición tiene? Exacto, tiene una sordera moderada. Entonces, vemos que este paciente ya tiene una sordera moderada en el oído izquierdo y probablemente en el derecho también. Y ya vemos que la sordera ya es una sordera moderada, que según la clasificación de la OMS ya dice que es discapacitante y vemos ya las caídas, ¿no? Hay caída desde 125, ya están por abajo de 20, todo está afectado, más sin embargo todavía hay una recuperación aquí en 8000 Hz, que nos va a servir mucho para hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, chequen ustedes esto, ¿sí? Lo que decía el doctor Roberto Maduro y Adolfo Sey Castañé es de que, bueno, después de 20 años de antigüedad ya hay una lesión muy importante. Pero chequen, por ejemplo, actualmente, en la etapa 3 nos decía que de 10 a 20 años teníamos este grado de lesión.
de 10 a 20 años. Pero tenemos este trabajador que lleva ya 28 años y tiene este grado de lesión. Entonces empieza a haber algunas incoherencias con los estudios previos, con lo que presentan ahora los pacientes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Supongamos que ustedes son, están en medicina del trabajo y les encarga a su empresa que hagan diagnóstico precoz de trauma acústico crónico a los trabajadores. ¿Cómo le van a hacer? De acuerdo a esto que les acabo de presentar, ¿qué síntomas iniciales buscarían en sus trabajadores para empezar a estudiarlos? Exacto, muy bien, el zumbido. Excelente. Ok, entonces, sí, o sea, como ven ustedes, el primer síntoma es el zumbido, el acúfeno. Entonces, si el paciente presenta acúfeno después de su jornada laboral, pónganle que trabaja de lunes a viernes y lo agarran ustedes el viernes en la noche y les dice que tiene zumbido, aguas, y más si tiene ya 5 años de antigüedad o menos, como vimos en la trabajadora del supermercado. Entonces, aguas con ese paciente, porque probablemente pueda desarrollar un trauma acústico crónico. Entonces, eso es uno, ¿no? El zumbido. La otra sería la hipoacusia, la sordera. Ahora ustedes vean esto. ¿Qué les dice la clasificación de la OMS? Les dije que no me iba a referir a ella, pero ya les mentí. Entonces, ¿qué les dice la clasificación de la OMS? Que a partir del grado 2, 3 y 4 ya es considerable discapacitante, ¿no? Entonces, vemos a este paciente, tiene 60 años de edad el señor y tiene 39 años como trabajador, ¿sí? Entonces, este trabajador hasta este tiempo tiene una hipoacusia moderada y hasta este entonces vamos a ver que esa hipoacusia le genera una discapacidad. No sé si me doy a entender. Hasta que ya él tiene 60 años de edad y 39 años trabajando, es cuando el médico o su familia se va a dar cuenta que no oye bien. Exacto, ya a los 60 años ya el señor ya tiene derecho a la pensión de cesantía. Ajá. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que puede pasar desapercibida. Entonces, el síntoma que nosotros debemos de buscar inicialmente es el acúfeno. ¿Sale pues? Ok, muy bien. Entonces, otra cosa que debemos de ver es, bueno, eso hasta ahorita. Ahorita les voy a mover el tapete. Entonces, bueno, el síntoma es el acúfeno. Tenemos que investigar los antecedentes laborales, giro de la empresa, puestos, las sustancias que está utilizando. Ahora tenemos que evaluar. Yo estoy en una división de salud en el trabajo. Afortunadamente contamos con trabajadora social. Entonces, algo que ahora debemos de evaluar es la exposición a ruido recreativo. Como está la crisis, puede ser que ese trabajador labore en una metal mecánica de lunes a viernes, pero el sábado y domingo se dedica a ser mesero en un salón de fiestas. O puede ser que no le alcanza el dinero y tampoco le gusta trabajar en el salón de fiestas y entonces saliendo de trabajar se dedique a vender dulces en la calle o que se atraga fuego. Y es real, ¿sale? Esa es una. Y la otra es la exposición a ruido ambiental o comunitario. ¿Qué tal si ese trabajador tiene su casa de Infonavit en el trayecto del circuito interior que va de Aeropuerto a La Raza? Es la zona más ruidosa. En un mapa ambiental que se hizo en el 2011 por la Universidad Autónoma Metropolitana, es la zona más ruidosa ambientalmente. Entonces, ahí tendríamos que ese trabajador no tiene un reposo auditivo. Entonces, tenemos que evaluar eso también. Ok, entonces, es lo que les dije anteriormente son los criterios viejos para el diagnóstico del trauma acústico agudo. Estos también son viejos, pero bueno, ya no tanto. Estos son del 2002 y son de la Academia Americana también de Salud Ocupacional. Entonces, aquí nos dicen que estos criterios son los que se deben de cumplir para que consideremos a ese paciente que tiene trauma acústico crónico. En primer lugar, nos dice que la sordera va a ser de tipo sensorineural, es decir, la sordera no va a ser de tipo conductivo y va a ser debido por lesión de las células ciliadas del oído interno. Esa audición, esa pérdida auditiva, típicamente va a ser bilateral y simétrica. La sintomatología puede incluir pérdida gradual de la audición, pérdida de la sensibilidad auditiva y acúfeno. El primer signo audiométrico es la caída en las frecuencias de 3, 4 o 6 kHz con recuperación a 8 kHz. Entonces, tiene que haber recuperación a 8 para que lo consideren ustedes como un trauma acústico crónico. Y la mayor caída se va a presentar en la frecuencia de 4 kHz. La hipoacusia
no va a ser mayor de 75 decibeles para los tonos agudos. Tonos agudos los manejamos a partir de 3 kHz. Entonces, de 3 a 8 kHz son tonos agudos y la caída en tonos agudos no debe de superar los 75 decibeles. Y en los tonos graves, que es de 125 a 500, la caída no debe de superar los 40 decibeles. Esta es otra cosa que, bueno, la pérdida auditiva por hipoacusia, por trauma acústico crónico, va a avanzar rápidamente en los primeros 10 a 15 años. Después la evolución va a ser muy lenta. Y otra importante característica es de que el daño auditivo inducido por ruido o trauma acústico crónico no va a progresar ya que se suspenda la exposición. La sordera posterior que se desarrolle ya cuando el trabajador se jubiló o se retiró de esa empresa, no va a ser todavía por efecto del ruido, sino ya por efecto de la degeneración habitual. Ahorita lo vamos a ver. Otro factor importante es de que la exposición auditiva mayor a 85 decibeles para una jornada de 8 horas incrementa considerablemente el riesgo para la presencia de trauma acústico crónico. Los compañeros que están en la maestría, ¿hasta cuánto nos dice la norma 11, que es el límite para 8 horas? Nivel de exposición, exactamente. Entonces, pues bueno, aquí ya empezamos a ver que hay problemas. Y la otra es, la exposición continua a ruido es más dañina que la exposición intermitente. Es decir, si ustedes someten a un paciente de manera constante a ruido, se va a lesionar más que si lo exponen de manera intermitente, porque al menos en la forma intermitente le dan chance a un periodo de reposo auditivo para que se recupere el oído. Entonces ahora, estos son los criterios que nos dice la Academia Americana. ¿Cómo nosotros vamos a estudiar a este paciente? Pues por medio de la audiometría. Bueno, para estudiar la audición tenemos métodos objetivos y subjetivos. Lamentablemente, los métodos objetivos no dependen de la colaboración del paciente, eso es lo bueno, pero lamentablemente los métodos objetivos no se utilizan para determinación de hipoacusia bilateral combinada que nos pide la Ley Federal del Trabajo. Entonces, lamentablemente así pasa. Lo que tenemos que echar mano son de los métodos subjetivos, de los cuales tenemos que depender de la colaboración del paciente. Y este sí es el que utilizamos para el cálculo de la hipoacusia bilateral combinada. ¿Cuál es el método subjetivo que sigue siendo el estándar de oro para la audición? La audiometría tonal. Entonces, la audiometría tonal es muy importante que lo haga un audiólogo que esté entrenado. Aquí está mi maestra, la doctora Reina Martínez del Hospital General de México, y la norma 11 nos pone dentro de sus anexos que lo ideal es que el estudio audiométrico debe contener como exploración mínima las frecuencias de 250 a 8000 Hz. Tal vez ustedes que están en empresa vean que sus laboratorios que les hacen los audios no contemplan la evaluación de frecuencias como 3 y 6, sino que nada más les hacen 1000, 2000, 4 y 8. Entonces, es muy importante seguir el acatamiento de la norma 11, que nos hagan 3000 y 6000. Y si ustedes estaban viendo hace ratito, yo también les hago 1500 y ahorita vamos a ver por qué. Otra cosa muy importante es de que evalúan a los pacientes con un mínimo de 14 a 16 horas de reposo auditivo. ¿Esto por qué? Para que estemos evaluando realmente la salud de ese oído y no estemos examinando la fatiga auditiva derivada de la exposición al ruido en su empresa. Si nosotros valoramos a nuestro paciente dentro de las 14 horas después de que salió de trabajar, vamos a encontrar que tiene una sordera, una lesión, pero esa sordera va a ser por una fatiga que tiene en esas células ciliadas. Entonces, por eso es indispensable revisarlo con más de 16 o 14 horas de reposo auditivo para que entonces la audiometría realmente esté reflejando el estado de salud auditiva que tienen esas células. Y otra cosa muy importante es verificar y registrar la calibración del audiómetro cada vez que se utilice. No debe de haber una variación entre audiometrías hechas por el mismo audiómetro de más de 10 decibeles por frecuencia. La calibración, que es muy importante. La norma 11 también nos dice que es recomendable que se ocupe una cabina sonoamortiguada para hacer la evaluación audiométrica y que esta cabina sonoamortiguada debe de contar al menos con estos niveles de atenuación para estas frecuencias. Entonces también les digo yo ahora que estoy en este campo,
veo que pocas empresas cuentan con las certificaciones de este aislamiento que pide la norma oficial mexicana. Lo malo es que también la norma oficial 11 lo pone nada más como recomendación, no como acatamiento. Ajá. Ok, entonces bueno, ya vimos esto que es muy importante, ahora vamos a ver casos clínicos. Entonces tenemos aquí este paciente, ya me equivoqué, ok, tenemos este paciente, 59 años de edad, es hipertenso de 10 años de evolución, es soldador y cortador metalúrgico desde hace 37 años, usa irregularmente protección auditiva, tiene en el oído izquierdo, tuvo una perforación que cicatrizó, a esto se le llama neotímpano, entonces tiene una cicatriz timpánica izquierda porque le cayó una chispada de soldadura hace 12 años. Entonces le cayó la chispa, le perforó el tímpano, este tímpano cicatrizó, el oído izquierdo y pese a ello pues quedó con una audición normal, pero tenemos los efectos de la exposición a ruido durante 37 años. Entonces vemos aquí que tiene una… todavía no, ya tiene una sordera leve en ambos oídos para las frecuencias de 500.000 y 2.000, tiene sus caídas desde 2, 3, 4, 6, pero recupera en los 8.000 Hz, ¿no? Entonces, esto sería un trauma acústico crónico. Tenemos aquí otro paciente, 51 años de edad, diabético tipo 2, también es dislipidémico, también es hipertenso, 10 años de evolución de sus crónico-degenerativos y él es operador de maquinaria pesada ferroviaria desde hace 27 años, tiene un uso irregular de protección auditiva y debido a sus problemas de base fue pensionado por invalidez desde hace 2 años porque tenía un síndrome de Piwik. Entonces vemos que con 27 años de antigüedad y 51 años de edad ya tiene este trauma acústico crónico. Todavía las frecuencias del lenguaje 500.000 y 2.000 están conservadas, pero cae 3, 4, 6 y 8 se mantiene igual, aquí recupera más en 6 y 8 cae, pero está mejor 8 que 3 y 4. Entonces aquí podríamos decir que con estos 27 años de antigüedad también tiene un trauma acústico crónico. Y como ven ustedes, algo que me interesa hacerles notar, en todos por lo regular hay una recuperación a los 8.000 Hz, ¿no? Ok. Entonces, bueno, este es otro criterio importante que no lo cita la Academia Americana, pero la diferencia entre los dos oídos para trauma acústico crónico no debe de superar los 15 decibeles para 500.000 y 2.000 y los 30 decibeles para 3, 4 y 6. Y pese a que la Academia Americana nos dice que la lesión debe de ser simétrica bilateral, puede ser que también sea asimétrica, esto cuando la exposición a ruido así lo es, como por ejemplo los policías o los tiradores de arma, estos si son diestros, por el efecto por un efecto de barrera que va a tener el cráneo, no nos va a afectar el oído ipsilateral con el cual se dispara, sino va a afectar más el oído contralateral. Entonces tenemos que ver a qué ocupación se dedica nuestro trabajador para ver entonces si el trauma acústico crónico que esperamos va a ser simétrico o no. Entonces hay que estudiar también estos factores en esos casos, como hacer estudios de nivel de ruido en el ambiente de trabajo. Y en estos estudios tenemos que ver las frecuencias, aquí tenemos un espectro acústico del área 1 de logística de una empresa, en donde vemos que su nivel de exposición a ruido es de 70 decibeles y vemos que la mayor parte de la intensidad del ruido está ubicada en la frecuencia de 1.000 y 2.000 Hz. Y en la parte 2 de logística de esa misma empresa, el nivel de intensidad de ruido es de 62 decibeles y está compuesto principalmente por ruido que va de los 1.000 a los 2.000 Hz. Entonces es muy importante también checar eso para ver que nos corrobore con la lesión que estamos esperando encontrar en la audiometría tonal. La otra cosa son también las características que tienen nuestros pacientes. El conducto auditivo externo funciona como un resonador para las frecuencias de 2 y 5 kHz. Entonces, estas las va a amplificar más y su efecto ya cuando estas frecuencias son analizadas en la cóclea va a tener un mayor efecto en la frecuencia de 2.500 Hz. Así también las frecuencias que capta nuestro pabellón auricular del oído externo y el ruido que está en estas frecuencias de 2 y 3 kHz van a tener su efecto máximo a unos 10 milímetros de la membrana basilar, de la cóclea.
que es más o menos en esta parte. Entonces, al tener su máximo efecto en estos 10 milímetros de inicio, aquí se va a localizar el procesamiento para la frecuencia de 4000 kHz. Entonces, eso nos puede explicar por qué en el trauma acústico crónico la lesión que se va a presentar más audiométricamente va a ser en los 4 kHz. Estas son teorías que nos van a tratar de explicar por qué cae principalmente en 3, 4 y 6, pero más en 4 kHz. Bueno, entonces, ahora sí vamos a moverles el tapete. Entonces, habíamos visto, según la clasificación de Maduro, que en los primeros 5 años que iba a haber nada más fatiga, ¿no? Un acúfeno, pero aparentemente el umbral auditivo va a estar normal, ¿no? Entonces les decía, eso lo dice la clasificación de Maduro del siglo pasado. Y ahora, ¿qué es lo que encuentran los estudios? Les decía, hay un efecto sumativo, no solo del ambiente de trabajo, sino del ambiente donde vivimos y del ruido recreativo. Entonces se ha visto que ya tenemos lesión por trauma acústico crónico, que ya el 50% de la lesión total que vamos a tener por trauma acústico crónico lo vamos a presentar en los primeros 5 años de exposición. Mientras que el doctor Maduro y el doctor Adolfo Azoy nos decían que los 5 primeros años no íbamos a tener nada más que acúfeno, los estudios actuales nos están diciendo que ya en los primeros 5 años de exposición vamos a tener la mitad del total de daño por exposición a ruido para la frecuencia de 4000 Hz. ¿Ok? Y esto basado en varios estudios que se han estado desarrollando. Entonces, yo con esto les pregunto ahora, si quieren hacer diagnóstico precoz en sus trabajadores, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a preguntar? ¿Qué van a investigar? Eso sería una, bien, pero quedamos… Ajá, exactamente, entonces primero el acúfeno y trabajador que ya en nuestra empresa lleve más o menos 5 años, a esos trabajadores los vamos a empezar a evaluar, ¿sale? ¿Sí? No sé si me doy a entender con esto. Ok. A diferencia de lo que decía el doctor Maduro, ¿no? Chihuahua, yo de aquí se lo apagué. Ya, perdón, Ok, entonces vamos a ver este cuadro clínico. Tenemos aquí un trabajador, discúlpenme que no alcanzan a ver hasta allá atrás, se los leo. Es un trabajador de ajustador de telares, se le llama corroitero. Él nació en 1951, échenle cálculo, nació en 1951 y empezó a trabajar en 1968. ¿Cuántos años tenía cuando empezó a trabajar? 17, muy bien. Empezó con un horario y jornada habitual, con uso al final de su etapa laboral de protección auditiva. Estuvo retirado de exposición regular a ruido por liquidación de su empresa. Bueno, su empresa quebró en el 2010 y pues bueno, demanda una pensión. Más sin embargo, él se había hecho estudios audiométricos. Entonces, nació en el 51 y yo lo evalúo en el 2001. En el 2001, ¿qué edad tenía? 50 años. ¿Y qué antigüedad llevaba como corroitero? Si empezó en el 68. 33, sí, es 68, 78, 80, sí, 33 años. Entonces, a los 33 años de antigüedad, vean ya la lesión que tiene. 33 años de antigüedad y 50 años de edad, ¿no? Entonces, vemos la lesión que tiene un trauma acústico crónico, los dos oídos están afectados más o menos de forma simétrica, bilateral, hay recuperación a 8G, a 8000 kHz, 2001, después en el 2004, aquí vemos casi la misma caída. Nos vamos al 2009, la caída aquí estaba entre 50 y 60 y aquí está entre 60 y 70, ya casi se alcanzaron los dos oídos en 4000 Hz. Lo evalúo después en el 2011, ya la caída está entre, bueno, en el oído izquierdo se sigue manteniendo, pero en el oído derecho ya cayó a 75 decibeles y finalmente yo lo veo otra vez en el 2012. Ya en el 2012 el señor tiene 61 años, ¿sí? 61 años, y ya empezamos a ver la participación del componente degenerativo habitual. Ya vemos que no está ya tan fidedigna, ya no tan alta la recuperación en 8 kHz, ya está cayendo, ¿no? Entonces también esto es algo muy importante para el estudio de nuestros pacientes. Hay que evaluarlos dentro de los primeros 5 años y no esperar hasta que ya tienen 30 años. Bueno, por una parte, mejor luego lo comentamos, pero bueno. Sí, porque
Por una parte a la empresa le conviene, porque en el momento que este trabajador quiera reclamar algo, aquí ya lo estamos confundiendo con una lesión degenerativa, no totalmente debido al ruido, ¿no? Entonces ya no tenemos los elementos para poder calificarlo como realmente una enfermedad de trabajo. Ok. Entonces, bueno, lo que recomiendan los autores. Los autores entonces recomiendan ahora que si el ser humano pudiera medir su exposición a ruido diaria, esta exposición a ruido diaria no debe de superar los 80 decibeles. Es decir, la exposición diaria que tenemos a ruido en el trabajo, ruido en el ambiente y ruido recreativo no debe de superar los 80 decibeles, y lo ideal es que esté por abajo de 78 decibeles. Entonces, si pudiéramos tener un dosímetro o un sonómetro con dosímetro para estar viendo a qué dosis nos sometemos de ruido diario, no debemos de superar los 78 decibeles. Es lo que recomiendan los autores actualmente. Bueno, ¿y qué es lo que nos dice la norma 11? La norma 11 nos dice que en el trabajo para 8 horas no debemos de superar 90 decibeles. En otros países, por ejemplo Australia, ellos dicen que ellos no superan los 80 decibeles. Nuestros bélicos vecinos y abusivos del norte, vecinos del norte, ellos sí superan lo mantienen en 90 decibeles igual que nosotros, y Francia lo contempla entre los 80 decibeles. Entonces, como vemos aquí, aparentemente la raza de bronce nos protege contra el daño por ruido, y hay ya en parte algo de razón, pero bueno. Ok, ¿qué es lo que nos dice otro autor? Nos dice, habíamos quedado que si queremos hacer diagnóstico precoz, acúfeno y hacerles audios antes de los primeros 5 años de antigüedad. Y nos está diciendo este otro autor, el doctor Mosley, que si nosotros encontramos audición normal, pero ya caídas en 6 kHz, aguas con ese paciente, porque ese paciente es más lábil a tener trauma acústico crónico. Tenemos, por ejemplo, aquí esta paciente, 32 años de edad, lleva como mesera 4 años, todavía su audición está normal, pero ya tiene en 6,000 kHz una caída en 25 decibeles, que nos podría decir que es un dato preventivo para que esta paciente más adelante desarrolle trauma acústico crónico. Ya pudiéramos empezar. Lo malo es que para el 50% solamente se refiere para la frecuencia de 4 kHz, y aquí lo tiene ella en 6. Ajá. Ok, entonces les digo, lo ideal para prevenir es que no tengamos un ruido que sobrepase los límites de resistencia de nuestro oído, para que no haya fatiga auditiva, y que nuestros trabajadores tengan un reposo auditivo de al menos 16 horas sometidos a ruido menor de 70 decibeles, o sea, el descanso. Así como nosotros necesitamos dormir para descansar y funcionar adecuadamente, también nuestro oído necesita reposar. Ahora, el diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya vimos que por medio de la audiometría tonal, ya vimos las características de la curva, y ay, en la torre, qué rápido se pasa el tiempo. Y bueno, otro método es la logoaudiometría, en la cual nosotros le pedimos al paciente que repita monosílabos sin sentido. Y en el trauma acústico crónico, normalmente ellos tienen una buena discriminación fonémica superior del 80 o 85%, mientras que con el diagnóstico diferencial, esto discúlpenme por falta de tiempo, ya no lo vamos a ver. Ay, sí. Bueno, a diferencia de la presbiacusia, que es el diagnóstico diferencial principal, en la logoaudiometría, aunque les aumentemos la intensidad de volumen, el paciente no va a llegar al 100%, a superar el 80%, cuando es por presbiacusia. A comparación, presbiacusia es la sordera fisiológica por envejecimiento de nuestro oído. Entonces, en la presbiacusia, la logoaudiometría no va a superar la captación, el 80% de la captación, mientras que en el trauma acústico crónico los pacientes todavía logran una captación mayor del 80-85%. Entonces, esta ya no la vamos a ver, sí me interesa. Hay otro método que podemos usar para diagnóstico y que nos ayuda un poco para pacientes simuladores, que son los reflejos estapediales. El reflejo estapedial, hace rato lo vimos, es la contracción del músculo estapedial por ruidos intensos. Entonces, el músculo estapedial, este reflejo se va a activar 80 decibeles por arriba del umbral auditivo normal que tiene ese paciente. Entonces, esta contracción de este músculo nosotros la vamos a registrar por medio de un aparatito y se va a manifestar de esta manera, como una cubeta, por así decirlo, dependiendo del modelo. Y el reflejo estapedial lo podemos evaluar en 4 frecuencias, que es la frecuencia de 500, 1000, 2000 y 4000 Hz. Aquí nos va a decir, aquí está la morfología.
Si se presenta la cubeta, el reflejo se presentó. Y en este gráfico nos van a decir a cuánto se presentó. Por ejemplo, en 500 Hz se presentó en 100 decibeles. Les decía que el reflejo se presenta 80 decibeles por arriba del umbral que tiene el paciente. Entonces, si el reflejo se presenta en 100 decibeles, le restamos 80 y el umbral auditivo de ese paciente entonces sería de 20 decibeles para la frecuencia de 500 Hz. Aquí en 1000 se presentó en 110, 110 menos 80, 30, ¿no? Entonces 30 decibeles para la frecuencia de 1000, también en 2000 tuvo a 110, entonces también 30 decibeles, en 4000 también tuvo a 100, entonces aquí son 20. Entonces podemos ver que ese umbral de ese paciente más o menos está dentro de lo normal, o si acaso una sordera leve, ¿no? Entonces para eso nos va a ayudar la audiometría tonal, para ver más que nada simuladores. Entonces el diagnóstico diferencial principalmente va a ser con presbiacusia. Aquí vemos las curvas de presbiacusia dependiendo de la edad. Vemos ustedes que les llama la atención para la frecuencia de 8000 Hz. No hay recuperación, muy bien. ¿Ok? Aquí vemos la curva por presbiacusia, donde no hay recuperación en 8000, a diferencia de la curva por trauma acústico crónico, donde sí hay recuperación. ¿Sale? Entonces, para que hagan buen diagnóstico diferencial. Hay que tener cuidado porque estas otras enfermedades también presentan caída en 4000 kHz. Y en Canadá se vio que 6% de los que demandan pensión por trauma acústico crónico tienen sordera, pero por otras causas, menos por ruido. Tratamiento, pues bueno, dependiendo de la etapa del paciente, puede ser ya sea un aparato auditivo, terapia auditiva, y hay otros farmacológicos que están en investigación, como son las antioxidantes, magnesio, fierro. Ya nuestros vecinos bélicos del norte, y ventajosos y etcétera, ellos ya están usando desde el 2005 Epselen, están usando metionina y están usando, hay otra sustancia que no me acuerdo, para sus militares que empezaron en Irak, para sus militares para protegerlos frente al trauma acústico crónico. Entonces ya probablemente ya en algunos años ya va a haber algún preparado farmacéutico para prevenir esto. Ok, entonces eso es trauma acústico crónico. Me voy con la última, que es choque acústico, y que también me gusta, pónganle mucha atención. Esta apenas nos está pegando. Entonces, ¿qué es el choque acústico? Su sinónimo es síndrome de descarga acústica o lesión por choque acústico. Entonces, hay muchas definiciones. A mí me gusta más esta, que da el Instituto Europeo de Telecomunicaciones. Y dice que el choque acústico son los disturbios temporales o permanentes del funcionamiento del oído o del sistema nervioso. Y esto va a ser causado por un ascenso súbito y fino, es decir, por un aumento de la intensidad acústica del auricular telefónico. Ajá, exactamente. Entonces, choque acústico es disturbio temporal o permanente del funcionamiento del oído o de su vía auditiva por un aumento en la intensidad del volumen que recibimos a través de un auricular telefónico. Este sonido intenso que recibimos a través del auricular telefónico se le va a llamar incidente acústico, ¿sale? Que es un sonido súbito, inesperado, de alta frecuencia e intensidad, que es emitido o transmitido por un auricular telefónico. Ajá. ¿Por qué es tan importante o por qué está cobrando importancia el choque acústico? En Inglaterra y Australia, que son los países que les está pegando y que lo están estudiando más, se ha visto que desde el 2001, 1.8 total de los empleos es generado por centros telefónicos. Más de 400,000 ingleses trabajan tiempo completo en estos. El número de empleados en estos centros telefónicos supera la industria textil, confección de ropa, metálica, automotriz y minas de carbón. Para el 2002 se estimaba que el 2.3 de los trabajadores iban a estar trabajando ya en 5,050 centros telefónicos, y es la industria con mayor crecimiento en la última década. Eso para los británicos. Y aquí en México, ¿qué tenemos? Lo saqué del censo del 2009 y nos dice que las actividades que mayor crecimiento han tenido son los servicios de telecomunicaciones por vía satélite, Sky, etcétera, y en segundo lugar los servicios de recepción de llamadas telefónicas y promoción por teléfono, encuestas telefónicas, venta de seguros, tuvieron un crecimiento casi del 70%. En tercer lugar, los servicios de comunicaciones alámbricas y bueno, etcétera. Pero como ven ustedes, también aquí en nuestro país está creciendo mucho esto. Tenemos como ejemplo a Telvista, tenemos como ejemplo antes a, ¿cómo se llama? Teleperformance. Entonces tenemos varios ejemplos. En el mundo, 17 millones de dólares ya han sido pagados por trabajadores que reclaman choque acústico.
Y en Inglaterra están proponiendo que este diagnóstico ya está siendo explotado por abogados y está nominado en ese país a ser considerada la enfermedad objeto de compensación económica de innovación para el siglo XXI. Pero realmente sí es esto cierto. Entonces me fui a investigar estudios ergonómicos de operadores telefónicos para ver cuáles son sus factores de riesgo. Entonces, este es un estudio que se hizo en Francia del 2005 al 2006, donde evaluaron cuáles son los factores de riesgo a la salud de los operadores telefónicos. Entonces vieron que en primer lugar lo que más les afecta es la fatiga visual. En segundo lugar, el dolor musculoesquelético cervical. Aquí pongo de ejemplo a ella, está todo el tiempo hablando con su monitor enfrente y con una diadema telefónica y sentada, ¿no? Y tienen como tercera factor de riesgo una fatiga auditiva que les causa acúfeno y hipoacusia en el 50%, y aparte, si están hablando constantemente, van a tener una fatiga vocal también del 47%, que les va a afectar las cuerdas vocales. Entonces, si nos vamos a estudiar este sonido que es transmitido por el auricular telefónico, que es el incidente acústico, vemos que este incidente acústico, me salté una, no. Que el incidente acústico más o menos va a durar de 0 a 20 milisegundos. Entonces es un sonido fuerte que recibimos a través del auricular y dura de 0 a 20 milisegundos. Entonces el trabajador lo que va a hacer es rápidamente quitarse el auricular telefónico, aventarlo, por el dolor que le está generando eso. Este incidente acústico se ha estudiado en varios países. En Australia se ha visto que su intensidad va de los 82 a los 120 decibeles. O sea, está hasta acá el ruido que recibimos a través de ese auricular telefónico. Y el rango de frecuencia va a estar entre 2.300 a 3.400 Hz o 3.000 a 4.000 Hz según este autor Parker. Ellos hicieron estudios y lo que ven es de que si estamos hablando por teléfono y se nos cuela la señal, un tono de fax, el nivel de ruido que estamos recibiendo es de 83 decibeles. Si entra el ruido del conmutador, sube a 95, y si nos ponen un contestone, va a subir hasta 88 decibeles la intensidad de ruido que estamos recibiendo. Entonces, para que lo tengan en mente. Ahora, ¿qué otros factores humanos se están asociando al choque acústico? Este es un estudio reciente del 2014, del año pasado, en donde se ha visto que los pacientes que tienen choque acústico también tienen antecedentes psiquiátricos importantes, principalmente ansiedad y depresión. Para que lo vayan allí apuntando y tomando en cuenta. El ruido telefónico que estamos recibiendo, si le hacemos dosimetría a estos trabajadores, vamos a ver que estamos recibiendo para 8 horas 74 decibeles de intensidad más o menos. Y el ruido ambiental que está en esa sala donde hay muchos operadores telefónicos es de aproximadamente en promedio de una media de 62 decibeles. Y ese ruido ambiental va a ser generado por la conversación con los usuarios o entre compañeros de trabajo o por la música que están escuchando los trabajadores cuando están atendiendo llamadas telefónicas. Yo he hecho investigaciones en estos centros telefónicos y por un lado tienen la diadema donde atienden al paciente, a su cliente, y por el lado tienen el auricular del iPod donde están escuchando música. Bueno, ahora, entonces ya quedamos que el choque acústico va a ser los disturbios temporales o permanentes del oído, de la vía auditiva, por un incidente acústico. ¿Cuáles van a ser los síntomas que van a presentar por un choque acústico? En primer lugar, ¿qué hace el paciente? Se quita la diadema, ¿no? Rápidamente. Y después van a tener estos síntomas. En primer lugar, dolor de oído, talgia. Segundo lugar, acúfeno. Tercer lugar, desequilibrio. Y en cuarto lugar, puede tener hiperacusia, que es decir, escuchan más de lo normal, o fonofobia, que le causa miedo escuchar sonidos. Y hasta en quinto lugar vamos a tener una caída hipoacúsica, una caída, pero esta va a ser en 1500 Hz, casualmente. Veíamos en las anteriores que el ruido por ese teléfono va a estar en el rango de 2.300 a 3.400 Hz o de 3.000 a 4.000. Aquí entonces no nos checa esto porque esperaríamos la caída en estas frecuencias, mas sin embargo nos están diciendo que la caída está en 1.500 Hz. Entonces falta estudiar esto. Pero si ustedes sospechan en su trabajador que tiene choque acústico, pidan que además de las frecuencias convencionales les hagan 1.500 Hz. También puede haber dolor de cuello de mandíbula y dolor de cara. Este es otro estudio reciente del 2014. Aquí nos dicen que en primer lugar van a tener zumbido,
dolor de oído, una alteración auditiva subjetiva, hiperacusia, vértigo y sensación de escurrimiento óptico. Pero entonces, en resumen, los síntomas más frecuentes van a ser, primero, que se arrancan la diadema, segundo lugar, base del acúfeno, tercero, el dolor de oído, tercero, desequilibrio, y puede haber una hiperacusia o miedo al sonido. Y en quinto lugar, caída audiométrica a 1.5 kHz, ¿sale? Entonces, eso es lo que van a sospechar ustedes en sus pacientes. Lamentablemente, la sociedad que tenemos, ya no podemos confiar en ellos, y menos si es por cuestiones de dinero. Entonces, yo siempre a los pacientes, cuando los atiendo, no les doy pie a que me den la respuesta. Yo les digo, leo la nota que me lo refieren, y entonces le pregunto, oiga, aquí dice, bueno, le digo, oiga, ¿y qué le pasó? No, pues me pasó, estaba contestando el teléfono y en eso me gritó alguien por el auricular y me dolió el oído. Y entonces le digo, ¿y qué más presentó usted? Yo no le doy pie, yo no le digo tuvo acúfeno, tuvo hipoacusia, tuvo dolor de oído, yo no le doy pie a eso. Yo lo que espero es que ella o él me exprese de manera espontánea sus síntomas. Y si los síntomas me checan con lo que se está describiendo, entonces sí considero que pudiera ser el padecimiento que tiene. No sé si me doy a entender. ¿Sí, sí? Ok. Porque entonces con eso yo voy a poder hacer mi diagnóstico y darle realmente una prestación económica o una incapacidad al paciente que así lo requiere, y no a un simulador. Bueno. El tratamiento para el choque acústico está en investigación. Los síntomas más discapacitantes van a ser la hiperacusia y la fonofobia, y entonces el tratamiento va a ir orientado hacia eso, disminuir la hipervigilancia auditiva, se le da terapia psicológica, se le da tratamiento con ansiolíticos y antidepresivos, ya ven que vimos hace rato que se asocia con depresión y ansiedad, entonces se les da tratamiento y incluso se ocupan para el zumbido, se ocupan auxiliares auditivos que enmascaren el zumbido para que pueda haber una mejoría. En Inglaterra se está viendo que el tratamiento de estos pacientes está llevando hasta de 6 a 18 meses de seguimiento. Entonces son pacientes que